que no tenga esos problemas que siempre he tenido. Dios le bendiga, hermana Luz Estela, bienvenida. Dios le bendiga a todos los que están conectados tanto en Facebook como en YouTube. Estoy haciendo un experimento. Hoy estoy transmitiendo con dos equipos, dos cámaras, dos micrófonos. Dios le bendiga, hermana Susana Barrios. Dios le bendiga, hermana Janet Valencia. Me disculpan un poco la demora, estaba ocupado. Pues estoy tratando de transmitir desde los dos equipos para poder no tener problemas. Amén, como siempre me pasa. Pero bienvenidos todos por la gracia del Señor. Saludo a todos los hermanos que están conectados, tanto en YouTube como en Facebook. Janet Hernández, Dios le bendiga. Amén. Buenos días a todos. Compartamos el link. María Arroyo Romero, Jason Ortiz, Dios le bendiga. Saludos a su esposa, Paola. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a aprovechar el tiempo. Me disculpa que haya llegado un poco tarde. Tuve que armar el set. Y esto se lleva tiempo. Amén. Susana Barrio, Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. Vamos hoy a tratar el estudio de Jacob engaña a Esaú. Con la ayuda del Señor. Déjame ver, aquí estoy. A ver, gloria a Dios. Sí. En el nombre de Jesús esperamos que exactamente. Gloria a Dios. La idea es que se transmita bien. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios en el texto del libro de Génesis capítulo 27. Ayer tuvimos un día bendecido, en la mañana, en la tarde pues compartí un mensaje ya grabado, pero fue una bendición también para los jóvenes. Estamos bendecidos por la gracia del Señor. Alabanzas a Jesús. Ok, estamos bien. Déjame ver qué micrófono estoy teniendo. Amén, toca correr. Exactamente, amén. Dios le bendiga. Bueno, vamos a orar y luego leemos la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir a tu presencia para glorificarte, para honrarte, para darte gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad de generación en generación. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Padre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado. La gloria y la honra pertenecen a ti, el único Dios viviente que reinas en los cielos y gobiernas sobre los hijos de los hombres, quien sostienes toda la creación con la palabra de tu poder. Tú eres, Señor, quien mantiene juntas todas las cosas hechas, sean visibles o sean invisibles, Señor. Tú eres el sustentador, el poseedor, el creador, Señor, y la fuente de todo lo que existe. Te alabamos, te adoramos. Por eso venimos en este día lunes para darte gloria, para darte honra. Te pedimos, Padre, que bendigas a tu pueblo, que bendigas mi vida, que bendigas esta transmisión, Señor, que estamos haciendo simultáneamente en YouTube y en Facebook. Te pedimos que tu gracia, que tu amor y tu misericordia estén sobre mi vida, sobre mis hermanos. Habla la palabra, Dios mío. Permita que la unción tuya esté sobre mi vida, sobre tu pueblo. Sana a los enfermos. Obra milagros, obra sanidades, reconcilia descarriados. Reprendo los poderes del enemigo, hecho fuera por la palabra. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera por la palabra. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y damos gracias al Señor por su misericordia y por su bondad. Amén. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Permítame un momentico. Ya vamos a iniciar. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver si mejora un poquito. No ha mejorado, pero bueno. Aleluya. Estamos bendecidos por la gracia del Señor. Amén. Vamos a ver, un poquito, pero no mucho necesito. Bueno, estoy tratando de cuadrar todas las cosas por la misericordia de Dios. Pero bueno, aquí estamos bendecidos. Amén. Saludo también a la hermana Oliva Porra. Dios le bendiga. Al hermano pastor del Encinar de Manrés de Quebradas. Dios le bendiga, pastor. Zona 22. Amén. Qué bendición tenerlo por acá, siervo. Que el Señor lo bendiga. Su familia también. A la hermana Marta Vargas, Dios le bendiga. A mi madre querida, Dios le bendiga. También pido su bendición en este día y en esta semana. Amén.
Bueno, amados hermanos, aprovechemos el tiempo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Yo le voy a compartir la imagen. Gloria a Dios. Amén. Ay, en Facebook. Santo Dios, sí, ahora sí, faltó un detallito. Amén. En Facebook no va a aparecer el texto bíblico, va a aparecer en mi imagen sola, va a salir solamente en YouTube. Bueno, por hoy, después yo voy a ver cómo lo arreglo. Dice la escritura, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Amén. Los que están en YouTube solamente pueden ver el texto bíblico en pantalla, los que están en Facebook no, porque estoy transmitiendo en doble equipo y bueno, no me esperé eso, gloria a Dios. Me disculpan los de Facebook, de todas maneras ahí seguimos predicando la palabra. Saludos hermano Brenner Sánchez, Dios le bendiga. Amén, amén. Arturo Rea, Dios le bendiga. Amén, desde Ohio, USA. Qué bendición. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar con este precioso estudio. Ya hemos visto el capítulo 25, era ese texto que nosotros llamamos link, que une la vida de la vida de Isaac con la vida de Jacob y Esaú. Ahora partamos con la vida de Esaú y Jacob. Hoy vamos a hablar sobre Jacob engaña a Isaac. Jacob y Esaú nacieron en el año 2006 antes de Cristo, cuando Abraham tenía 160 años. Abraham murió a los 175 años, en el año 1991. Eso quiere decir de que estos dos muchachos, Jacob y Esaú, vieron a su abuelo, Abraham, por cerca de 15 años. Después de este acontecimiento, 25 años más tarde, estamos hablando a los 40 años de Isaac, en el año 1960, perdón, a los 100 años de Isaac, porque Isaac se casa a los 40, a los 60 tiene los gemelos, y en el año 100 de la vida de Isaac, cuando los gemelos tenían 40 años, Esaú, dice la escritura en Génesis 26, del 34 al 35, tomó dos esposas, Judith, hija de Beri Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo, lo dice Génesis 26, del 34 al 35. Este capítulo 27 relata la bendición del primogénito. Esto ocurrió en los días que Jacob huye para Padán Aram, es decir, cuando Jacob tenía 77 años. Algunos me preguntarán, ¿y cómo usted deduce esas fechas? Bueno, yo el viernes con la ayuda del Señor les voy a demostrar cuando trate la última parte de este capítulo 27, la edad, cómo la Biblia registra la edad de de Jacob y Esaú, por supuesto, de 77 años. Es decir, Isaac tenía 137 años. Recordemos que nace a los 160 años, a los 60 años de Isaac nacen los dos gemelos. Amén. Y si más 77 años son 137 años de la vida de Isaac. Estamos hablando, este relato del día de hoy, del capítulo 27, se basa cronológicamente en el año 1929 antes de Cristo. En este capítulo completo vemos cómo Isaac comisiona a Esaú para bendecirlo, del verso 1 al 4. Rebeca comisiona a Jacob para apoderarse de la bendición patriarcal, versos 5 al 10. Rebeca disfraza a Jacob para engañar a Isaac, desde el verso 11 al 17. Jacob engaña a su padre Isaac fingiendo ser Esaú, verso 18 al 23. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El miércoles, con la ayuda de Dios, veremos Isaac bendice al primogénito por voluntad de Dios. Génesis 27, 23 parte B hasta el 29. Isaac y Esaú descubrieron el engaño de Jacob. Génesis 27, del 30 al 37. Luego después Isaac le declara su bendición, una bendición secundaria no patriarcal sobre Esaú. Génesis 27, del 38 al 40. Pero Esaú planea matar a Jacob y por eso Rebeca planea la huida de Jacob. Génesis 27, del 41 al 46. Esa última parte la veremos con la ayuda de Dios el viernes. Amén. En el día de hoy continuaremos hablando las preferencias paternales, para que hablamos de padre y madre.
Dice, recordemos Génesis 25, verso 28, que Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. No hay motivos, pero por el contexto se deduce que era porque habitaba en tiendas, era más casero como su madre Rebeca. Isaac y Rebeca ahondaron en estos dos hijos y ellos hermanos, esa brecha que los separaba en su carácter natural. Cada uno amó a un hijo. Las razones de esta preferencia son: Isaac le gustaba la carne de animal salvaje y Esaú la traía, se la preparaba, dice la Biblia, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. La razón de la preferencia maternal, ya lo dije, porque disfrutaba la compañía y la ayuda constante de Jacob en su tienda, como lo dice más, Rebeca amaba a Jacob. Y porque también obviamente Rebeca amaba a Jacob porque sabía que Dios lo había elegido como el sucesor patriarcal, es decir, el sucesor de Isaac, el descendiente por el cual Dios iba a multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas de los cielos. Además, Rebeca sabía que Dios había escogido a Jacob como el que iba a heredar todo, el sucesor patriarcal. El Señor se lo habló en la profecía: y el mayor servirá al menor. Saludo a la hermana Janet Hernández, Dios le bendiga. Ah, ya la había saludado, sí señor. Alabanzas al Señor. Mauro Saldúa, Dios le bendiga. Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Gabriela Paredes, Dios le bendiga. Inés Medalite Carrillo, Dios le bendiga. Raquel Suazo, Dios le bendiga. Todos los que se están conectando, qué bendición tenerlos por acá, por la gracia del Señor. Estoy transmitiendo por la gracia de Dios los dos. Esperamos que, mire, sí, veo que hay buena transmisión, en buena imagen en los dos. No tengo ese problema porque el equipo no daba, pero gracias a Dios, Dios proveyó el equipo que necesitábamos para poder hacer las transmisiones sin ningún problema. Judith Sánchez, Dios le bendiga desde Kansas City, Dios le bendiga, amén. Gloria a Dios, seguimos. Ahora, Isaac comisiona a Esaú para bendecirlo, Génesis 27, del 1 al 4. Para los que están en YouTube pueden ver la pantalla, en Facebook no la pueden ver, me disculpan porque es difícil tener. Bueno, dice la Biblia: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Hay un llamamiento, gloria a Dios, aquí hay un llamamiento. El autor registra en esta parte la justificación de esta comisión, el llamado de Saúl y la comisión para Saúl y el objetivo de esta comisión. Amén. La justificación de esta comisión es: aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Aunque Isaac no estaba tan viejo, tenía 137 años. Amén. Jacob y Esaú tenían 77 años. La ceguera lo había afectado emocionalmente, sentía que iba a morir. Por eso el verso 2 dice: y él le dijo a Esaú: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. ¿Y por qué él dice no sé el día de mi muerte? Porque Isaac tuvo temor de su muerte por la experiencia reciente de su hermano Ismael. Pues no reciente, 14 años atrás. En Génesis 25, 17 dice que los años de vida de Ismael fueron de 137 años y exhaló el espíritu de Ismael y murió. Es decir, 14 años atrás, porque Ismael era mayor que Isaac, 14 años. Isaac se preocupó: cuando yo llegue a la edad de 137, ya mi hermano murió a los 137, ahora yo tengo 137. Por eso dijo él en el verso 2: yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Aunque su muerte había ocurrido, la muerte de Ismael ocurrió 14 años atrás, cuando Isaac tenía 123 años, se preocupó cuando pasaron esos 14 años y llegó a la edad de la muerte de su hermano Ismael, 137 años, de acuerdo a Génesis 25, 17. Isaac murió a los 180 años, de acuerdo a Génesis 25, 28. O sea, 43 años después de este evento. Sin embargo, él hacía los preparativos para dejar al sucesor. El motivo de este llamamiento de Saúl era para prepararlo como el sucesor. Iba a declarar su bendición patriarcal antes de su muerte. Recordemos que Isaac prefirió a Esaú por ser el mayor, el primogénito, de acuerdo a las costumbres orientales.
y porque le gustaba la comida de animal salvaje que Saúl le cazaba y le preparaba. Ya lo leí en Génesis 25-28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aunque la ceguera que tenía Isaac física le había afectado físicamente, y si sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, su área espiritual también estaba cegada por su preferencia parental, pues él no veía espiritualmente la profecía que Dios le había dado a Rebeca. Y el mayor, es decir, Esaú, servirá al menor, a Jacob. No veía la maldad de Esaú, porque tomó por mujer a dos eteas, amén, a Judith y a Basemat, eteas, de acuerdo a Génesis 26-34. Isaac estaba no solamente ciego físicamente, también estaba cegado espiritualmente, estaba como Elí. El primer libro de Samuel capítulo 3 verso 2 dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Aunque no podía ver físicamente, tampoco veía el pecado de sus dos hijos Abni y Fines, cómo dormían con las mujeres del templo de la casa de Dios, y cómo estos hijos de Elí eran hijos de Belial, eran hijos del diablo, de acuerdo a la descripción del Espíritu Santo. Amén. Como ellos hacían maldad, robaban de las ofrendas, etc. Qué bueno. Ahora veamos el llamado de Esaú. Amén. Génesis 27:1, parte B, dice: y llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo. No quiere decir que el muchacho estaba afuera y lo llamó adentro de la tienda. No, la palabra llamó nos muestra un llamamiento especial. Esaú tenía 77 años. Amén. 37 años atrás se había casado con dos mujeres, ya tenía hijos, era un hombre de campo, no de habitar en tiendas, posiblemente vivía en el campamento de Isaac o afuera del campamento, como la Biblia lo dice, que él le gustaba estar en el campo. Ahora, debido al fácil acceso de Rebeca a la ropa de Esaú, que dice en el verso 15, eso lo vamos a hablar, aunque hay una explicación teológica porque Rebeca tuvo acceso a la ropa de Esaú, entonces parece que estuviese cercano, viviendo cerca, o ya lo vamos a explicar en el verso 15. De todas maneras, lo llama. Esaú viene. Y el autor lo identifica como su hijo mayor, amén, dándonos a entender que Isaac estaba aferrado a la tradición oriental de consagrar al hijo mayor como el heredero de la primogenitura, amén. Isaac así lo había anunciado, así lo habían aprendido todos y todos lo sabían. Esaú el primogénito, por eso cuando Jacob suplanta a Esaú, Jacob imita su voz y Jacob vocifera el título que él ostentaba, el título que Esaú ostentaba. Y Jacob dijo en el verso 19, dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, porque él ostentaba el título de primogénito. Por eso dice la Biblia, su hijo mayor. Y cuando Esaú regresa de la casa, él se identifica por ese título, de acuerdo al verso 32. Entonces Isaac, el padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito. Amén. Entonces Isaac estaba aferrado a la tradición oriental de consagrar al hijo mayor como el heredero de la primogenitura. Era una tradición humana. Tengo una alergia en la nariz, me disculpa que cada ratico me la estoy pasando la mano a la cara. Aleluya, bendito sea Dios. Bueno, vamos a continuar. Me disculpan un momento, ya vengo. Haciendo calor. Bueno, continuamos con la ayuda del Señor. Ahora lo llaman y le dice: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Génesis 27:1, parte C. Esaú estaba acostumbrado a ser consentido por su padre. Hijo mío, ese pronombre posesivo, mío, está repetido 7 veces por Isaac en este capítulo 27 en relación a Esaú.
El verso 1 lo dice el verso 8, lo dice el verso 13, lo dice el verso 18, lo dice el verso 20, 1, 8, 13, 18, 20, 21, 26, 37. 8 veces lo dice Isaac con relación a su hijo Esaú. Hijo mío, como era su preferencia. Y obviamente Rebeca también lo dice hijo mío, pero en relación a Jacob. Verso 13 y verso 43 de este capítulo. Ahora, Isaac le da la comisión a Esaú para bendecirlo. La comisión era doble: caza y hazme. La cacería, verso 3 dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Isaac sabía que Esaú no era solo diestro para la cacería, también era hábil en el uso de armas para asesinar. O sea, él formaba parte de esos siervos que eran preparados o entrenados militarmente, como los entrenó Abraham. Era una tradición en ese campamento. Recordemos en Génesis 14 cómo Abraham tomó cerca de 318 siervos expertos en el arte de la guerra. Esaú también era experto en el arte de la guerra. Por eso Isaac le dice: toma pues ahora tus armas. Amén. Y obviamente tu aljaba y tu arco, que ya eso corresponde a los elementos de cacería. Y sale al campo y tráeme una caza. Es decir, cuando le dice toma tus armas, es para que nadie le impida cazar, ni le robe lo cazado cuando regrese con esa animal, porque era de urgencia que Isaac quería bendecir a Esaú. Isaac quería bendecirlo, por eso le dijo: toma ahora tus armas, que era experto, era hábil en las armas. Amén. Y por esta razón, obviamente, el autor registra el plan de Esaú de matar a su hermano después de que se apoderó de su bendición. En el verso 41 dice: en su corazón lo dijo y lo promulgó: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. El hombre estaba dispuesto a matar, había sido entrenado en el campamento como un militar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Amén. La segunda comisión es de culinaria, cocina. Verso 4 dice: y hazme un guisado como a mí me gusta. El verso 4 lo dice: Esaú también era experto en la cocina. Por eso Isaac lo prefirió, dice Génesis 25, 28. E Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. A pesar de que Jacob era un hombre de tiendas, no había logrado conquistar esa parte degustativa de Isaac. Y dice: hazme un guisado como a mí me gusta. O sea, el único que le daba ese toquecito era Esaú. Amén. Ahora, el objetivo de esta comisión es claro. El verso 4, parte B, dice la escritura, vamos a compartirlo: y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Ese era, tráemelo, comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Ese era el objetivo de esta comisión. O sea que esta oración expresa el fuerte deseo de Isaac de proclamar a Esaú como su sucesor, como el heredero de su bendición patriarcal, sin importarle la palabra de Dios que el Señor le había dado a Rebeca, Génesis 25, 23, el mayor servirá al menor, sin importarle el desprecio que Esaú tuvo al venderle a Jacob la primogenitura, sin importarle el matrimonio bígamo de Esaú con las heteas. Aún así, Isaac quería bendecirlo. Que es lamentable, amados hermanos, cuando hay padres, sobre todo siervos de Dios, que se enceguecen con su hijo de preferencia. Amén. Y no le importa si su hijo hace todo lo que hizo Esaú. Se vuelve fornicario, se vuelve pagano, se vuelve profano. No le importa. Es mi hijo consentido. Por ese motivo muchos hombres de Dios han perdido sus ministerios. Amén. No les importa la guianza de Dios porque creen que el gobierno de la iglesia es una monarquía heredada a sus descendientes. No. La Biblia, porque eso fue lo que el pueblo de Israel le propuso a Gedeón.
Cuando vino de la victoria haber derrotado a los madianitas, después le dijo, el pueblo de Israel se reunió y le dijo, sé pues tu rey sobre nosotros y luego tus hijos que reinen sobre nosotros. Y Gedeón sabía que la victoria le había dado Dios y dijo, no, Jehová señoreará, Jehová es el que reina, es el que gobierna. De igual manera en la iglesia debe gobernar el Señor. Claro, hay hombres, pastores que han edificado un reino y pretenden obligadamente dejar a su hijo como el heredero, no importando su pecado como el pecado de Esaú, que fornicó, adulteró, etcétera. Amén, no les importa cuánto hayan pecado, cuánto hayan deshonrado a Dios, pero están empecinados como Isaac estaba encaprichado de proclamar a Esaú como el heredero, sin importarle el concepto divino, el valor de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Rebeca oye lo que está pasando y por eso comisiona a Jacob para apoderarse de la bendición patriarcal. O sea, Rebeca oye esa comisión, la que Isaac le asigna a Esaú para darle la bendición patriarcal. Y dice la Biblia en el verso 5. Amén. Le invito a los que están en Facebook que lean el verso 5 de sus Biblias. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, parece que ese interés por saber la privacidad de los demás, que nosotros lo decimos coloquialmente como chisme, o esa malicia estaba presente desde la antigüedad. Y Rebeca estaba oyendo. Amén. Y Rebeca estaba oyendo. ¿Por qué lo mandó llamar? Y oyó, uy, se alertó Rebeca. Estaba como Sara en Génesis 18:10, que el ángel de Jehová, el Señor le estaba hablando a Abraham y le dice, según de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Eso en el año 99 de Abraham. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ese interés por saber la privacidad. Amén. Ahora, obviamente aquí Dios estaba en el asunto. La verdad, Dios inquietó a Rebeca. Obviamente, pero el método no lo aprueba Dios. Ya lo vamos a hablar en eso. Rebeca le transmite, amén. Cuando Rebeca oye a Isaac asignándole esa tarea a Esaú para bendecirlo, inmediatamente ella exterioriza el viejo y largo conflicto preferencial que había dentro de la pareja por el primogénito. Esa discusión la tuvieron durante muchos años, pero no llegaron a ningún acuerdo. Porque Rebeca le diría, el heredero de acuerdo a la voluntad de Dios es Jacob, porque Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y Esaú le decía, Isaac le decía a Rebeca, no, eso es interpretación suya, Dios no quiso decir eso. Amén. ¿Por qué? Porque la tradición oriental dice que el primogénito, el primero que nace es el heredero, es el mayor. Pero Rebeca no aceptó ese concepto. Amén. Porque Rebeca amaba a Jacob y no aceptó que Isaac bendijera a Esaú. Ella tenía sus razones, por supuesto. Pero ella en este momento, cuando oye, no podía perder tiempo. Por eso Rebeca le transmite el plan de Isaac para bendecir a Esaú. Se lo transmite a Jacob para alertarlo. El verso 6 y 7, vamos a leerlo. Amén. Gloria a Dios. 6 y 7. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Alabanzas al Señor. Rebeca añade algo más que no está registrado en la comisión de Esaú. Y dice, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Eso no está escrito. Pero sabía de que era un ritual y ya vamos a hablar. La bendición patriarcal era hecha bajo un reconocimiento privado y delante de Dios. Amén. Era equivalente a la unción que el profeta o el hombre de Dios o sacerdote derramaba, amén, al futuro rey en la monarquía en Israel, como lo fue con Saúl, con David, e inclusive con Jehú,
cuando Eliseo manda a un hijo de los profetas y la derrama en privado. Eso era en la presencia de Dios que era ungido. Amén. Cuando Rebeca le anuncia a Jacob que Isaac va a hacer un ritual patriarcal, religioso, espiritual, en favor de Saúl, para ungirlo prácticamente, para bendecirlo como sucesor, agravó bastante el asunto. O sea, lo dijo de esa manera para que Jacob entendiera de que era ahora o nunca. Amén, para que Jacob se preocupara y le obedeciera. De lo contrario, perdería toda oportunidad de lo que siempre Jacob y Rebeca habían anhelado, ser el sucesor patriarcal. Ahora Rebeca comisiona a Jacob para apoderarse de la bendición patriarcal. Vamos a leer el verso 8 al 10. Gloria a Dios. Amén. Ahora pues, hijo mío, obedéceme a mi voz en lo que te mando. Y ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Amén. La preocupación de Rebeca por la decisión de Isaac es manifestada en la forma como instruye a Jacob. 3 veces le dice a Jacob que siga sus instrucciones. Hijo mío, obedece mi voz, verso 8. Verso 13, solamente obedece mi voz, verso 13. Verso 43, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Aquí en lo que te mando denota superioridad. Denota primeramente la influencia de la madre sobre Jacob. Jacob era un hombre de 77 años, pero aún así su madre lo controlaba. Amén. La comisión era doble. Amén. Primero lo mandaba a traer 2 animales para ella cocinarlos. Amén. Porque solamente Rebeca sabía cuál era la sazón de Esaú, que le gustaba a Isaac, el gusto de Isaac. Y esta vez Jacob no necesita ir al campo a cazarlos, como fue el caso de Esaú, sino que le dice en el verso 9, ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos. 2 buenos. De las cabras haría ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Amén. O sea que le gustaba como lo hacía su esposa Rebeca y como lo hacía Esaú. La segunda orden era llevarlo a su padre, la comida, para que suplantara a Esaú, para que Isaac lo bendijera en lugar de Esaú. Y tú la llevarás a tu padre y comerá. O sea que el objetivo de estos mandamientos era el mismo de Isaac con Esaú, para que él te bendiga antes de su muerte. Verso 10. Esto era como un reality. Amén. Quien llegue primero de la casa, llegue primero de hacer la cocina, recibe la bendición. Competencia. La bendición patriarcal era el acto más trascendente del patriarca, en el cual cedía a su heredero o su sucesor todo su poder. Era algo parecido a los arreglos legales que hacía el rey antes de morir. Eso lo hizo David antes de morir, se lo hizo con Salomón. Algo parecido, primer libro de Crónicas, capítulo 22, 5. David dijo, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, dijo David, yo prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Esa era la manera, siendo preparativos para que su sucesor tuviese el poder y la autoridad que tuvo su padre. Esa fue la mayor preocupación de Rebeca, que la bendición patriarcal no quedara en manos de Esaú. Porque de acuerdo a Rebeca y de acuerdo al texto bíblico, nosotros, la audiencia en este tiempo, los espectadores, sabemos que Esaú era indigno. Sabemos que Esaú no era el elegido, sino que Jacob, amén, era el escogido por Dios, aunque tampoco era digno. Ya lo vamos a hablar. ¿Cuántas alabamos al Señor? Porque aquí ninguno es digno, amados hermanos. El único digno es el Señor. Amén, el único digno, el único que merece toda gloria, toda honra. Déjame ver acá, aleluya. Alabanza, buenos días, Señor. Amén, Dios le bendiga. Saludos desde Argentina, Ariel Duarte. Estamos bendecidos, hermano. Compartan el link, estos temas son una gran bendición para que el pueblo se edifique. ¿Cierto que sí? Ahora,
Rebeca disfraza a Jacob para suplantar a Esaú y así engañar a Isaac. Vamos a leer del verso 11 al 17, vamos a hablar, pero vamos a leer apenas dos versos. El verso 11 al 12. Jacob le manifiesta a su madre Rebeca su preocupación. Jacob sabía que si le obedecía en este asunto tomaría un riesgo. El plan era bueno, pero tenía su riesgo. Sabía de la posibilidad de ser descubierto por su padre Isaac. Vamos a leer el verso 11 y 12. Bendito sea el Señor. ¿Ven? 11 y 12 dice: y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño. Quizá Isaac mi padre me palpará y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ay, Señor bendito. Lo más terrible que le podía pasar a un hijo era recibir de su padre la maldición, como fue el caso de Canaán. Génesis 9:25, que Noé lo maldice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Este era el temor de Jacob. Era lo peor que le pudiese pasar a un hijo, llevar toda la vida la maldición proferida por su padre, que se haría realidad. Amén. Jacob sabía que lo que su madre le ordenaba no estaba bien, por dos motivos. Jacob tenía 77 años, no era un bebecito, tenía su criterio propio. Primero, engañar a un ciego no estaba bien, era digno de maldición. En Deuteronomio 27:18 Dios lo estableció en la ley, pero ya por la ley moral se sabía, aunque no existía la ley en aquel entonces, se sabía. Deuteronomio 27:18 dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Es decir, agarrar a un ciego y el ciego de preguntar: llévame a tal lugar, y llevarlo a otro lugar, hacerlo errar el camino, eso acarrea maldición. Si Isaac estaba ciego y quería bendecir a su hijo y otro lo engaña, eso es maldición. Segundo, estaba expuesto a ser maldecido por irrespetar la decisión del patriarca, del padre. Eso era deshonrarlo. Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Jacob sabía de que se estaba exponiendo a recibir una maldición por parte de su padre, como la recibió Canaán por parte de Noé. Génesis 27:12 dice: quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Amén. Era delicado el asunto, no era fácil. Jacob no era ingenuo, él sabía de que se exponía a una maldición por parte de su padre. Pero obviamente Rebeca, que está preocupada por lo que está aconteciendo, asume toda responsabilidad en caso de que si fuese descubierto. Vamos a leer el verso 13. Amén. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Amén. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Rebeca estaba desesperada, estaba dispuesta a todo, estaba dando el todo por el todo para asegurarle a Jacob su futuro como Dios se lo había prometido, y que ella iba a asumir todas las consecuencias: sea sobre mí tu maldición. Esto es prácticamente una expresión sustitutiva, como el Señor Jesucristo nos sustituyó en la cruz del Calvario, y la maldición que nosotros no merecíamos fue llevada por Cristo en la cruz, de acuerdo a Gálatas 3:13, que se hizo maldición por nosotros. Amén. Como lo dijo también Abigail a David, cuando David venía enfurecido y Abigail venía a destruir la casa de este hombre que era necio, terco, el esposo de Abigail. Se me olvida el nombre, pero y venía a matarlos. Y dice la escritura que Abigail le dice: sobre mí sea este pecado. Esa es una expresión sustitutiva, redentiva, propia del Señor Jesucristo. Sobre mí sea la maldición. Amén. Qué bendición, que el Señor llevó nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. A él sea toda la gloria. ¿Cuántos alabamos al Señor? La escritura no dice que este acto de Rebeca fuese un acto de fe, porque Dios no avaló el medio, el engaño, pero sí permitió que Isaac fuese engañado,
por el hecho de que Rebeca tenía razón. El elegido por Dios era Jacob. Aunque Jacob no era digno tampoco. Amén. Él era el elegido, pero no era digno. Es que Dios elige no por los dignos, porque siglos más tarde el Señor se lo dijo a Israel esta verdad. En Deuteronomio capítulo 9, verso 4 al 6 le dice: Israel, no piense en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado a los cananeos delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído por Jehová a poseer esta tierra. Pues y el Señor dice: pues no es por tu justicia, es por la impiedad de estas naciones que Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer esta tierra de ellos, sino por la impiedad de que estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Amén. Sencillamente, ¿por qué? Porque Esaú era más malo, por ese motivo. Amén. Volviendo a retomar el tema de la política, porque ayer me tocó bloquear a este hombre que hasta siguió, ya se mete en lo personal, cuando se le acaban los argumentos, entonces apelan al insulto y ya empiezan a insultarlo a uno, que la obra del movimiento, que echaron al presidente, bueno, etcétera, que eso fue injusto, que no sé qué. Bueno, entonces me tocó bloquearlo. Esa gente yo la bloqueo. Amén. Pero me causó curiosidad que me preguntaba: bueno, si no nos identificamos por la derecha ni por la izquierda, entonces en el tiempo de elecciones, ¿por quién votamos? ¿Votamos en blanco? Bueno, eso es su opción. Pero, ¿cuál es el comportamiento de Dios frente a dos males? Uno de derecha y otro de izquierda, como Jacob y Esaú. Los dos son malos. Jacob es usurpador e engañador, y Esaú profano. Entonces, ¿por cuál se escoge? Pues por el menos malo. Es la verdad, así nos tocan las elecciones, hermano. Por el menos malo, se evalúa. Así como la escritura, el Señor evalúa a Jacob y le dice a Jacob: no por la impiedad, perdón, no por la rectitud de tu corazón yo lo he elegido, los he elegido, los he traído a la tierra prometida, sino por la impiedad de ellos, de los cananeos. Y no por la rectitud de tu corazón, porque tú eres de dura cerviz, también eres rebelde. Pero obviamente los otros eran más malos. Entonces, he ahí la respuesta del dilema cuando me pregunten: ¿y por quién voto en las elecciones? Pues evalúe quién es más malo. De los dos son malos los partidos políticos, los que siempre nos dejan. Escoja el menos malo, sencillamente. Escoja quién tiene favoritismo con la iglesia, con la palabra de Dios, quién ama al cristianismo, quién respeta los principios bíblicos. Parte de ese punto. Y no es que uno sea, como le dicen a uno, que somos bestias, agregándole un prefijo para decir: es que ustedes son bestias. No, no lo somos. Sencillamente, entre los dos partidos que siempre permanecen al final de las elecciones, se escoge el menos malo. Como Dios escogió a Jacob, que era el menos malo. Amén. Aunque era malo, era mentiroso, engañador, usurpador, pero Esaú era profano, despreció la primogenitura. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Qué bueno. Entonces, es así. Y el Señor no escogió a Esaú por lo bueno que era, a Jacob por lo bueno. El Señor se lo dijo en la cara. Deuteronomio 9:6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque tú eres pueblo de dura cerviz. Esa es la verdad. Entre más malo, se escoge el menos malo. Ahora, Rebeca asume esa responsabilidad. Sobre mí sea tu maldición. ¿Por qué? Porque ya Dios había bendecido a Jacob. Con esa garantía, Rebeca asumía las consecuencias en caso de que el plan saliese mal. Amén. En caso de que el plan saliese mal, Rebeca asumía toda responsabilidad, las consecuencias. Por eso Jacob procede a obedecerle. Verso 14 dice: entonces él, está hablando del verso 14, voy a mostrarlo. Entonces Jacob fue y los tomó, los cabritos, y los trajo a su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Ahora Rebeca procede a disfrazar a Jacob para suplantar a Esaú y así engañar a Isaac para usurpar la bendición patriarcal. Vamos a leer el verso 15 al 17. Bendito sea el Señor.
Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y visitó a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, y con las pieles de los con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Permítame un momento. Bendito sea Dios. Ahora sí. El rol de Rebeca en lo que estamos viendo en este capítulo 27 es activo y el de Jacob es pasivo. Rebeca es el cerebro de este plan. Jacob es simplemente la marioneta. Rebeca lo planeó bien, sabía que Isaac estaba ciego. Sin embargo, Rebeca sabía de que los otros sentidos que tenía Isaac se habían desarrollado más, el olfato y el tacto. Amén, y hasta el oído. Hasta el oído lo tenía bien desarrollado. Entonces Rebeca lo planeó bien para simular el olor, para simular la textura de la piel de Esaú. Mira lo que hizo. El verso 15 al 16 dice: tomó Rebeca los vestidos de Esaú. Amén. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú. Es que me canso de acá. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello, con las pieles de los cabritos. Esaú era casado, Esaú vivía en sus propias tiendas. La pregunta es, ¿cómo Rebeca tuvo acceso a sus ropas? No lo sabemos. Algunos autores dicen que para la bendición patriarcal o para los sacrificios, los hijos vestían ropas de contenido espiritual, religioso, y que éstas estaban en posesión de Rebeca. No hay duda de que este engaño no lo había podido hacer solo Jacob. Rebeca necesitaba darle las vestiduras de su hijo Esaú. Por eso Jacob necesitaba de la astucia y del apoyo de su madre. Si Jacob lo hubiese hecho solo, de seguro hubiese sido descubierto y maldecido por su padre. Pero después de asegurarse de suplantar la piel, de suplantar el olor de Esaú, le encargó toda responsabilidad a Jacob. El verso 17 dice: y entregó los guisados, el pan que había preparado, en manos de Jacob, su hijo. Amén. Ahora vamos al verso 18 al 23. Jacob engaña a Esaú, ya estoy terminando. Jacob engaña a Isaac fingiendo ser Esaú. ¿Y cómo? Jacob imita la voz de Esaú. Jacob miente a Isaac para usurpar la bendición patriarcal. Leemos el verso 18 al 19. Dice la escritura: entonces Jacob se fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Perdón. Tengo esa alergia, eso que limpié el polvillo. Tengo ese problema, la rinitis. Oh, gloria a Dios. Jacob era astuto. Amén. Suplantó el tono de voz de Esaú y suplantó las mismas palabras de Esaú, la forma como Esaú llamaba a su padre. Amén. Padre mío. Por eso, mire, dice el verso 18, entonces este fue a su padre y le dijo: Padre mío. Esa es la forma como Esaú se dirigía a su padre. Por eso cuando Esaú regresa de la casa, le prepara el alimento, ya después de que le da la bendición a Jacob, en verso 31, la Reina Valera 2015 dice: levántate, Padre mío. Era la forma como Esaú llamaba a su padre, Padre mío. De hecho, era la forma como Isaac se dirigía a Abraham. Usted lo puede leer en Génesis 22:7, cuando fueron al monte Moriah. Isaac, de 14 o 17 años, le dice a su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío, mi hijo. Y él dijo: aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero del holocausto? O sea, la forma. Esaú aprendió a dirigirse hacia Isaac: Padre mío, como Isaac le decía a Abraham: Padre mío. Por eso Jacob, cuando llega antes de que llegara Esaú, cuando llega,
le dice a Isaac, suplantando el tono de su voz, Padre mío, y utiliza las palabras de Esaú. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío, el verso 18. Isaac tenía un buen oído. Inmediatamente relaciona estas palabras con Esaú, pero desconfía en el tono de la voz. Por eso pregunta en el verso 18, mire lo que dice el verso 18. Amén, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? ¿Cuánto alabamos a Jesús? Jacob sigue imitando el tono de voz y usurpa las palabras de Esaú al ostentar su título de primogénito. El verso 19 dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Eso, así era que él se identificaba, el primogénito, tu primogénito. Luego le menciona su segunda mentira, el verso 19. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Falso, él no hizo eso, lo hizo fue Rebeca. Falso, él no lo casó. Falso, eso no era comida de su casa. Realmente mintió. Amén. Aparte de mentir Jacob. Amén. Esto blasfema, ya se lo vamos a ver. Inmediatamente Isaac empieza a desconfiar. Verso 20, vamos a leer. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Amén. Isaac ya conocía cuánto tiempo tomaba Esaú para ir a cazar. Y eso no lo tuvo en cuenta Rebeca por la urgencia que tenía. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Ahí empieza a desconfiar. Empieza a desconfiar del tono de la voz de su aparente hijo Isaac. Y le pregunta, ¿cómo es que ya la hallaste tan pronto, hijo mío? La respuesta de Jacob, aparte de mentir, blasfema, ya que involucra a Dios. Dice, y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Pero nótese que dice Jehová tu Dios, no dice mi Dios. No identifica a Dios como su Dios, sino el Dios de Isaac. Este lenguaje era propio de los dos hijos, porque Esaú era un profano, no creía en Dios ni en la profecía. Y Jacob todavía no se había convertido al Dios de Isaac, todavía. Jacob, después de que huye a Padán Aram y está 20 años allá, y se arrepiente cuando él viene a Padán Aram y Esaú viene con una comitiva de 230 siervos para matarlo, él entra al valle donde habla con el ángel de Jehová y allá nace de nuevo y se arrepiente de haber usurpado, de haber engañado. Reconoce a Jehová como su Dios 20 años después. De hecho, cuando él iba huyendo en Génesis 28, el 20 al 21, hace unos votos, dice, si Jehová está conmigo y me ayuda y está conmigo, dice, Jehová será mi Dios y el diezmo apartaré para ti de todo lo que me dieres. O sea, se convierte de todo corazón porque sabía de que a Dios se le daba el 10% de todo lo que ganaba. Y Génesis 28, el 20 al 21 dice, y Jehová será mi Dios. Y en el capítulo 33, verso 18 al 20, él reconoce, 20 años después de su experiencia, reconoce que Jehová era su Dios. Sin embargo, esta respuesta, cuando Jacob le dice a Isaac, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrases delante de mí, amén, esta respuesta no trajo satisfacción a la duda de Isaac. Por eso Isaac recurre a sus dos sentidos, el tacto, el olfato, amén, para verificar la verdadera identidad de este que está diciendo que es Esaú. Isaac verifica si realmente es Esaú al palparlo, aunque sigue desconfiando por el tono de la voz de Jacob. Leamos el verso 21, amados hermanos. El verso 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Nótase que sigue desconfiando. Amén. Y la Biblia dice que se acercó. Vamos a leer el verso 22. Amén. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Los verbos usados por el escritor
nos transmiten a nosotros la tensión que hay en ese momento, en la carpa o en la tienda de Isaac. Jacob está al frente de Isaac imitando a Esaú. Isaac está ciego, no ve, solamente oye el tono de voz parecido al de Esaú, pero no lo era. Y lo manda a llamar. Jacob estaba bajo el temor de ser descubierto. Isaac desconfía del tono de esa voz y para verificar y salir de dudas recurre a tocarlo. Por eso lo llama de cerca, para tocarlo, olerlo. Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres Esaú o no. La orden de Isaac era: acércate ahora, no te me vayas. Y la acción de Jacob dice: y se acercó Jacob a su padre. Amén. El deseo de Isaac era palparle. Y te palparé, hijo mío. El deber de Jacob era dejarse tocar para brindarle confianza a Isaac. ¿Quién le palpó? Lo tocó, lo olió, le tocó el cuello, encontró que era velloso. Las manos estaban vellosas. Habiéndolo palpado, habiéndolo olido, en la bendición está que lo olió. Ya después lo hablamos el miércoles. Isaac expresó su desconfianza en el tono de la voz y dice: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. El escritor concluye que Isaac se rindió el momento tensionante porque Dios hizo rendir su voluntad para que bendijera a Jacob. Amén, siendo llevado, ¿por qué? Porque Isaac estaba llevado por el deseo de comer. No había comido alimentos, tenía hambre y por eso agarró la comida y empezó a comer. Y dice el verso 23, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Llevo 57 minutos. Oh, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está llegando? Se está parando el internet, ¿no? Ay, Señor. Espero que no me estén usando internet abajo. Amén. ¿Me están usando internet? Se paró en YouTube. Sí. No, bueno. Ay, Señor bendito. Estamos oyendo, amados hermanos. ¿Me están oyendo? ¿Me están escuchando? Ok, gloria a Dios. Aquí se está parando. Uy, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos con la ayuda del Señor. Bueno, me tiene acá un poco nervioso este aparato, pero bueno, gloria a Dios. Concluimos, aunque Jacob logró engañar a Isaac y sustituir a Esaú y tomar la bendición patriarcal, esto le trajo terribles consecuencias. El miércoles hablaremos de la bendición a Jacob y a Esaú. Eso le trajo terribles consecuencias el resto de su vida. Se resumen en las palabras finales de Jacob cuando se presenta ante Faraón. Génesis 47:9, Jacob, ya anciano, le dice a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres, como Abraham 175, como Isaac 180. Amén, tenía 130 años y ya sentía que ya no quería vivir más. Aunque Jacob murió a la edad de 147 años, 10 años más que su padre vivió 180 años, por supuesto, Isaac. La vida de Jacob de aquí en adelante fue de sufrimiento. Él sí le usurpó la bendición a Esaú, y de ahí en adelante él asumió las consecuencias. Mire las consecuencias terribles de sufrimiento. Por eso dijo: los años de mi vida, de mi peregrinación, son pocos y malos. ¿Por qué? Porque cuando él parte para Padán Aram, huyendo de su hermano Esaú, nunca más volvió a ver a su madre. A ver, ese fue el castigo de Dios. Segundo, fue perseguido a muerte por su hermano Esaú. Tercero, Labán, su suegro, lo engañó más de 10 veces y lo explotó laboralmente por 20 años. Cuarto, la vida de su familia, sus hijos, fue llena de conflictos. Su hija fue violada.
Dina fue violada, sus otros hijos lo vengan matando prácticamente en una ciudad. Realmente la vida de Jacob, como él mismo lo dice, los años de mi peregrinación son pocos y malos. Amén. Malos. Fue una vida llena de conflictos. Casi muere deprimido después porque sus propios hijos querían matar a José, el hijo menor de Jacob. Y le traen la noticia después de que lo venden, que supuestamente había muerto. Amén. Y eso lo deprimió casi hasta la muerte a Jacob. Es decir, con el engaño usted y yo no sacamos nada, amados hermanos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso, conclusión, seamos rectos como el Señor, el cual no hubo engaño en su boca. Dice la Biblia que sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo, el cual no hubo engaño en su boca, dice la Escritura. Él no engañó a nadie, ni hizo mentira, ni pecó. Nuestro ideal no es ser como Jacob, ni es ser como Esaú, ni ser como Isaac, ni ser como Abraham. Nuestro ideal es ser como Cristo. Precisamente de eso se trata el cristianismo, que seamos como Cristo. Por eso esta palabra es predicada para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas y que seamos como Cristo. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Te bendigo y te exalto. Te pido que bendigas a tu pueblo. Bendigas a tus hijos. Muchas gracias, Señor, por darme esta oportunidad de compartir la palabra, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, y nos ayudes a ser más como tú. Te pedimos tu gracia, tu bendición y tu misericordia. Ahora, Señor, te pido que nos guardes, nos protejas, que nos moldees, nos ayudes a ser sinceros, hijos de verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, si alguno desea colaborarnos con una ofrenda, debajo del video en YouTube está la forma como lo puede hacer y nos apoya en esta obra. Nos veremos con la ayuda de Dios mañana en el culto de la noche, de 8 de la noche a 9 de la noche, hora colombiana. Y el miércoles continuamos con este tema. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos.